Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Memoria. En esta oportunidad les saludo desde el Parque La Independencia en Bogotá, porque aquí se desarrolló la edición Bogotá de Sanaciones Caminos de Resistencia, una exposición del Museo de Memoria de Colombia que ha recorrido varios lugares de nuestro país hablando de un concepto muy importante como es la sanación. ¿Cómo estamos sanando los dolores que ha dejado la guerra? Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Voy a armonizar a mi uso, a mi costumbre y a mi cultura. Los pueblos indígenas han estado al borde de su extinción física y cultural a causa del conflicto armado. Al representante a la Asamblea Departamental, a las mujeres, a los hombres, a las abuelas. Para mí la exposición Sanaciones es una oportunidad para, primero para cuestionarnos entre nosotros como seres humanos, como parte de la sociedad colombiana, y cuestionarse a uno mismo cuáles son los retos y las complejidades de sanar en medio de un conflicto armado que aún persiste. Mi corazón quedó contigo. Sanaciones, Caminos de Resistencia, es una exposición construida por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo de Memoria de Colombia y 10 pueblos indígenas para conversar sobre unas dinámicas en el marco del conflicto armado, de las victimizaciones, pero asimismo de las resistencias, de una pervivencia que han tenido los pueblos para su desarrollo a través del tiempo. También se enmarca dentro de uno de los enfoques diferenciales, ¿sí?, del centro, y es el enfoque étnico. Se articula con una exposición previa que fue Endulzar la Palabra, la cual también nos conversa, ¿sí?, a partir de los pueblos de la Chorrera, nos conversa y nos trae aquí esa disposición al diálogo, de conversar desde una palabra fría, desde un diálogo bonito, dirían también los Kamsá. Aquí vamos a encontrar 10 pueblos indígenas, ¿sí? Los 10 pueblos indígenas, 4, ¿sí?, de la región amazónica, de la región de la Chorrera, que va a ser el pueblo Bora, el pueblo Caína, el pueblo Huitoto y el pueblo Muinán, ¿sí? Luego nos desplazamos hacia el norte del país, allí encontramos el pueblo Barí, en la región del Catatumbo. También nos vamos a encontrar en la Sierra Nevada al pueblo Wiwa. Luego hacia el suroccidente nos encontramos con los pueblos caucanos, con el pueblo Nasa, ¿sí?, principalmente. En Nariño nos encontramos con el pueblo Pasto, con el pueblo Aguá, que además también se encuentra en Putumayo y en el Ecuador. Y además de esto, pues también no solamente vamos a hablar de las victimizaciones de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, sino también de unas violencias históricas que han tenido incluso desde la colonización, desde la conquista, colonización, siglo XIX, principios del siglo XX, y de las diferentes victimizaciones que han tenido los pueblos, ¿sí? Algo bien importante dentro de la exposición de Sanaciones, en uno de sus ejes, que es territorios, vamos a encontrar al territorio también como un sujeto victimizado. Por lo tal, también requiere una reparación en este caso simbólica, que es la misionalidad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tú quieres plata, tú quieres tierra, tú quieres plata, tú quieres tierra, tú quieres plata, tú quieres tierra, y por eso es que me haces la guerra.
vas tras la mina, vas tras el oro, vas tras la mina, vas tras el oro, vas tras la mina, vas tras el oro y a mi gente mata sin decoro. Que se sienta en la calle y el mural. Esto es Radio Resistencia contra el mal. Porque no cesa la forma contractual de vasallaje y concentración feudal. No, vas tras la mina, vas tras el oro, vas tras la mina, vas tras el oro, vas tras la mina, vas tras el oro y a mi gente mata sin decoro. Tú quieres plata, tú quieres tierra, tú quieres plata, tú quieres tierra, tú quieres plata, tú quieres tierra y por eso es que me haces la guerra. Nos pudieron quitar la riqueza, nos pudieron quitar nuestra tierra, nos quitaron nuestra religión, nos quitaron nuestros recursos, pero jamás nos pudieron quitar nuestro espíritu y nuestro amor por la libertad. Cuando regrese, porque te juro que volveré. Cantaremos 1000 canciones, viviremos sin temores y seremos tan felices como ayer. Entonces el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo de Memoria de Colombia, se planean y se plantean esta exposición como una forma de reparación simbólica a los pueblos indígenas, ¿sí? Esta es una exposición además que ha tenido una curaduría participativa y concertada con los pueblos. Esto quiere decir que cada imagen que ustedes encuentran acá, cada texto, cada palabra, ¿sí? Ha sido concertado y ha sido parte de la participación de las comunidades, de los pueblos indígenas que aquí se encuentran. Siento yo que pues primero allí es donde se puede apreciar o se puede generar mayor diálogo con las personas, ¿sí? Entonces también pienso yo que a través de estas actividades pedagógicas y didácticas hay una apuesta para la construcción de un museo alternativo, ¿no? Pensando en que pues primero está el aire libre, hay mayor acceso al público, ¿sí? También pensar en que pues hay una variedad de públicos en cuanto a pues, identidad sexual, género, edad, también pues, las regiones de donde provienen. Entonces me he encontrado con pues, personas de todas las edades que vienen de varias partes de Bogotá y del país. También por esa conexión con las labores educativas y pedagógicas, ¿no? Entonces, cómo hacer eso a través del arte, a través de impulsar la participación de la misma gente. Entonces, ese museo alternativo siento yo que también se va enriqueciendo con lo que va compartiendo la gente, ¿no? Que no solamente nosotros como mediadores que hacemos parte del museo pues estemos allí compartiendo la información de la exposición, sino que la gente también vaya enriqueciendo la exposición con lo que saben, con sus conocimientos, como pensar en cómo desprivatizar el saber y el conocimiento, no solamente desde acá, desde el museo, sino también desde la gente, que se vaya como generando allí un equilibrio. Entonces también es muy lindo porque digamos que esas actividades la aprecian mucho pues, los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes. También pensar en cómo hay otros lenguajes para la expresión, ¿no? Digamos que en estos acudimos más al arte, al dibujo, al tejido, también a la escritura, a poesía. Entonces siento yo que pues, me relaciono más con esa parte de la exposición, como con esas actividades didácticas, pedagógicas, de participación con la gente. El Centro Nacional de Memoria Histórica lanza una convocatoria abierta para la presentación en un primer momento de un laboratorio de mediación
Esto fue un proceso que llevamos a cabo durante 3 semanas, en donde pudimos allí generar una formación que tenía que ver con conocer la exposición, con cómo fue la curaduría, la museografía, el guión museológico, además de eso, qué implica ser mediador. También dentro de este espacio de formación, la atención psicosocial, y bastante también de las experiencias que habían tenido previamente la exposición en la región Caribe y en el sur del país. Entonces fue en ese primer ejercicio también de alguna manera el trabajo que hemos venido haciendo por parte de organizaciones sociales, también en la localidad de Ciudad Bolívar, pues permitió conectar con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? para lograr estar aquí y poder hacer parte de este proceso, ¿no? Allí fuimos pues también luego seleccionados 13 personas y este es el equipo que lo conformamos. Con mi fundación, la Fundación Fundecodi, me gané una iniciativa del Centro de Memoria, la presenté, la iniciativa se llama Nada viene de la nada y era una propuesta a la reivindicación cultural de las comunidades afro que a través del desarraigo han venido perdiendo esa cosmovisión espiritual rítmica que nos caracteriza. Entonces esta iniciativa la centré totalmente, fue en el rastreo histórico de la memoria con las personas desplazadas, víctimas del conflicto y también víctimas del desarraigo. Entonces quedaron registradas estas experiencias en la iniciativa y cómo tratamos de sanar a través de las expresiones artísticas, de conservar nuestra gastronomía. Hicimos un intercambio de saberes con Saracúa, con Funcipromagüí, con Achanti, con Chontabrava, para darnos, por decir, trazar una trayectoria de conservar nuestra cultura, nuestra africanidad, para poder hacer una traslapación de generación. A mí me gusta tu movimiento, cuando tú lo haces lento, me coloco más contento. Ay, es que yo represento mi ley. A mí me gusta tu movimiento. Creo que cada público, cada espacio tiene esas particularidades, ¿no? Creo que a diferencia de esa exposición de voces que se realizó en la FILPO en 2018, esta exposición tiene algo particular y algo muy enriquecedor, y es que se encuentra en el espacio público, ya que aquí nuestros públicos justamente son públicos sumamente diversos, ¿no? Pero algo a mí que dentro de este escenario, o sea, han sido diferentes personalidades con quienes he podido realizar el recorrido. Ahora recuerdo una de las personas que bueno, dentro de todas he estado con un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional, he podido compartir incluso con unas mujeres guardias, ¿sí?, quihuetegnas del pueblo Nasa, que llegaron por casualidad, pero que se vieron bastante representadas en las piezas que encontramos acá. También con algunos investigadores, incluso he aprendido sobre el Putumayo, sobre el pueblo Kamsá. También estuve con
con una persona que es del pueblo muisca, ¿sí? Quien también dentro del mapa de Bogotá pudimos aterrizar el territorio de una manera también diferente. Entonces han sido bastantes como esas personalidades que nos hemos podido encontrar también de manera muy amena. Las personas comparten, quieren seguir conversando, nos hablan de cambios, nos hablan de los pueblos, las personas que han podido estar en esta exposición. Pero en sí la que más ahora pues me marcó un poco ha sido de una serie de concepciones de quien les cuento, de una de las personas que se desmovilizó del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, para los acuerdos de paz del 91. Entonces creo que ha sido una de las experiencias incluso bien enriquecedoras sobre concepciones del territorio, sobre concepciones políticas y demás. En sí esas han sido de las mediaciones más, digámoslo así, más nutritivas, enriquecedoras que he tenido de manera personal. Todos y todas tenemos derecho a vivir con dignidad y a no estar temerosos de lo que pueda pasar. Miren, miren, miren lo que está pasando. Hoy la madre tierra se encuentra llorando. Miren, miren, miren lo que está pasando. Hoy la madre tierra se encuentra llorando. Eso es. ¡Qué sabroso! Cafeteros, campesinos del arroz, con la fuerza que nos dará la unión. Camioneros y lecheros, que nuestra rabia le dé vuelta al mundo entero. Les tiran Para cada comunidad la sanación significa muchas cosas, ¿no? Hay comunidades que creen que se puede sanar ahora el conflicto armado en medio de la guerra, pero hay otras que de alguna manera lo cuestionan. Sin embargo, el camino que ellas han decidido tiene que ver con un sentido espiritual y un sentido organizativo de estas comunidades. Por otro lado, Naciones nos aterriza a pensarnos un país, ¿sí? A pensarnos un país no solamente con una nacionalidad, no solamente con una nación, sino con muchas naciones, y es extender también esas concepciones de que Colombia solamente es una nación, sino que dentro de ella se componen 115 naciones más, que son los 115 pueblos indígenas que también lo habitan. De las 70 lenguas que se hablan en el país, 65 son de pueblos indígenas. Allí la diversidad, ¿sí? Nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad en términos también de vocablos, en términos artísticos, en términos cosmológicos, cosmogónicos, que podemos encontrar en esta exposición. Pero además el apellido de Sanaciones, ¿sí? Dice caminos de resistencia, ¿sí? Entonces nos muestra cómo los pueblos han venido construyendo esos caminos, ¿sí? Esos caminos para resistir, ¿sí? Para pervivir, es decir, para vivir, para sobrevivir a pesar del conflicto, a pesar de unas violencias históricas que se han enmarcado a través de la historia, ¿sí? Hacia las comunidades indígenas en este país. Espérame, que aunque pase mucho tiempo, yo volveré, así me cueste el aliento. Reclamaré lo que un día
creo que lo difícil para mí ha sido desde la mediación cómo poner tantas realidades sociales en palabras, ¿no? Porque pues por un lado yo siento que pues primero las palabras o el lenguaje no alcanzan a decir todo. Pues primero son muchas cosas que contar, ¿no? Muchas historias, muchos testimonios, muchos pueblos. Pese a que acá hablamos solamente de 10 pueblos, pues son 115 pueblos indígenas que están pues reconocidos en Colombia, entonces son muchas cosas que contar, muchas cosas del conflicto armado, muchas cosas también sobre esas violencias que se han venido ejerciendo pues desde la época de la invasión a este continente desde Europa. Entonces siento yo que lo difícil está en cómo contar esas cosas de una manera pues más completa e integral que se logre, digamos, dar a entender, que llegue a la gente de una manera pues que los sensibilice frente a todas estas historias. Porque además también lo complejo es que por lo menos yo no pertenezco a ningún pueblo étnico y siento yo que también es difícil muy hablar desde otra voz, desde una voz pues que no ha sido la mía, desde una historia que yo no he vivido personalmente. También cómo compartir la información de alguna manera también siempre respetando a las comunidades también, que lo que yo cuente pues digamos ellas que las comunidades y los pueblos indígenas sientan como esa transmisión de la información, porque además yo tampoco los estoy representando en sí, yo no soy quien para representarlos, pues no pertenezco a estos pueblos, entonces es muy complejo hablar de eso sin haberlo uno visto, sin haberlo uno vivido en persona. Y llegar bien a la gente también es muy complejo, que a veces también he tenido que cruzarme con gente que de pronto pues no muestra esa empatía o esa sensibilización, y a veces también pues escuchar esos señalamientos o esos estigmas que hay sobre los pueblos. Sí, también es muy complejo cómo generar un diálogo, ¿no? Porque uno de los ejes de la exposición es la disposición al diálogo. Entonces también uno tiene que encontrar la manera desde sus posiciones, desde sus creencias. En mi caso fue cuando le hice la mediación a una agrupación del pueblo Nasa que se había tomado el parque donde está la exposición y estaban en la mesa de diálogo. Vi la necesidad de no hablar, vi que no había necesidad de mediar, vi que ellos tenían la palabra por autoridad, por resistencia y por experiencia, y lo más difícil es que los indígenas tengan que venir a la ciudad capital a exigir sus derechos. O sea, todavía vemos que hay muchas políticas públicas que realmente no aterrizan y que llevan a las circunstancias de la toma de este parque para obligar al Estado a garantizar sus derechos. Entonces esta mediación fue bien fuerte porque yo igual represento una institución y me enfrentaban diciendo que esto no era lo que ellos realmente vivían y que la forma en que a veces lo mediábamos era muy blandengue, que la vida real era más fuerte, y pude comprender desde el ser de ellos y desde la empatía que aunque falta mucho, sí estamos en el camino indicado para decirle a los violentos que basta ya, que sus hechos victimizantes van a quedar registrados y que esto hace parte de esa reparación, y que seguimos construyendo país y no es fácil. Como yo les decía a ellos, yo no les vengo a explicar nada, yo hoy estoy en una posición de realmente de escuchar desde las voces de aquellos que viven las violencias en los territorios.
Gracias por acompañarnos en este recorrido artístico de la exposición itinerante Sanaciones, Caminos de Resistencia. Les agradecemos a todas las personas en Bogotá que se acercaron a la programación que tuvo esta exposición del Museo de Memoria de Colombia, también a todas las personas que en otras partes del país se han acercado a esta exposición itinerante de Sanaciones. Les invitamos a estar muy pendientes de nuestra página web ingresando a www.centrodememoriahistorica.gov.co y también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Ustedes podrán conocer toda la programación que tenemos en torno a la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Hasta la próxima.